Saludos muchachos, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a seguir viendo temas de administración de servicios para sistema operativo Windows 2008 Server. El tema que vamos a ver hoy va a ser la introducción y la resolución de nombres NetBIOS con el servicio Wins en nuestro servidor Windows Server 2008 R2. Este servicio es de mucha importancia cuando nosotros tenemos equipos que pertenezcan a una red y que no necesariamente poseen terminales con sistemas operativos Windows. Es un servicio diseñado para equipos con versiones antiguas de Windows, como por ejemplo Windows 98, Windows Millennium, Windows NT, incluso también para la gama de Linux. Es importante recalcar que la gama de servidores Windows ocupan la resolución de nombres DNS, Domain Name System, desde el año 2000, cuando fue arrojado al mercado el sistema operativo Windows 2000 Server. Quien hace la resolución de nombres es el servicio DNS. Desde ahí en adelante, toda la familia de servidores de Microsoft ha hecho la manipulación de la administración de los nombres a través del sistema DNS. Antiguamente se hacía a través de NetBIOS y sistemas Wins. A través de DNS efectivamente se hace una mejor búsqueda. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en las redes institucionales o empresariales siempre existen equipos de diversos sistemas operativos o con diferentes versiones de Windows. En vista de esto, se hace necesario buscar una resolución de nombre acertada o apropiada para este servidor. Wins, que es un servicio que puede resolver los nombres NetBIOS de equipo, tiene también esa facultad y puede trabajar con las distintas versiones de sistemas operativos que puedan existir dentro de la red. Algunos sistemas operativos, como Windows 98, NT, emplean NetBIOS para comunicarse. Algunas aplicaciones que se ejecutan en Windows Server también utilizan nombres de NetBIOS con dicho fin. El uso de nombres NetBIOS requiere de un método para resolver las direcciones IP. Muchos administradores de servidores no le ven o no le dan tanta importancia al tema o al servidor Wins, pero es vital que un administrador conozca el servicio y sus características y para qué sirve, y la forma en que trabaja y ayuda a los clientes con las distintas versiones de sistemas operativos que pueden existir. Es más, en una red no necesariamente tiene que existir un servidor DNS configurado. Si la red es sencilla, es simple, básica, se puede trabajar la resolución de nombres con el servicio Wins y permite la configuración básica, pero muy acertada de los equipos dentro de una red. ¿Qué es NetBIOS? Para saber primero qué es un servidor Wins, primero tendremos que saber qué es NetBIOS. NetBIOS es el acrónimo de Network Basic Input-Output System, que en español sería Sistema Básico de Redes de Entrada y Salida. Es, en sentido muy estricto, una especificación de interfaz para acceso a los servicios de red. Es decir, que NetBIOS es lo que se creó a nivel de software para permitir la conectividad de equipos basados en sistemas Windows. Con esto se logra establecer la comunicación entre equipos a nivel de software y no a nivel de hardware como con otros servicios. Es un sistema de archivos que permite una resolución fácil y sencilla, haciendo uso del nombre de los equipos, o que en otras palabras podríamos decir que cuando hablamos de NetBIOS estamos refiriéndonos a realizar la conversión de nombre específicamente con el nombre del equipo cliente. Entonces, estos nombres se guardan en una base de datos, así como lo hemos visto de estos servicios DNS y DHCP. Aquí también los datos son guardados en una base de datos y a la par del nombre existe una dirección IP que es lo que le permite la resolución. Por lo tanto,
se podría concluir que es un sistema mucho más sencillo de implementar que el DNS. Permite, entre comillas, hablar con la red. Su intención es conseguir aislar los programas o aplicaciones de cualquier tipo y liberarlos de cualquier dependencia del hardware. O sea, es decir, que apartar el hardware específicamente la comunicación y dejar al software la comunicación entre los equipos que pertenecen a la red. O sea, trabaja a nivel de software y no de hardware. Generalmente NetBIOS era utilizado en sistemas operativos Windows 98, Windows NT y en cualquiera de sus versiones. Cuando hablamos de NetBIOS nos estamos referenciando a los nombres de los equipos de la red. Pero, ¿qué es WINS? Basados en el concepto de NetBIOS, podemos aclarar qué es lo que es WINS. WINS es un servicio de software que asigna dinámicamente direcciones IP a nombres NetBIOS, los cuales pueden ser el nombre de un equipo o el de un servicio. Perdón. El servicio WINS resuelve los nombres NetBIOS, con lo que se reduce el tráfico de difusión y se permite a los clientes resolver los nombres NetBIOS de los equipos que se encuentran en segmentos de red diferentes. Es importante saber que en una red puede coexistir un servidor DNS y un servidor WINS, en donde cada uno realiza su función. Posteriormente, yo creo que en la próxima clase vamos a ver el tema de la manipulación o instalación dentro de un mismo servidor de estos tres servicios que hemos visto hasta ahora. Cabe recordar que Windows comienza a trabajar los servicios DNS desde el sistema operativo Windows 2000 Server en adelante. En cambio, las versiones anteriores utilizaban la resolución de nombres NetBIOS. Por lo tanto, se hace necesaria la instalación de este servicio. Vamos a ver los componentes de WINS. Dentro de lo que el servidor WINS podemos encontrar varias partes esenciales. Aquí vemos un diagrama con dos subredes en las cuales podemos analizar las diferentes partes que componen el servidor WINS. Por un lado, en primer lugar, podemos ver el componente servidor WINS, que es el equipo que procesa las solicitudes de nombre de los clientes WINS. Este servidor registra los nombres y las direcciones IP del cliente y responde a las consultas de nombre NetBIOS que envía el cliente. O sea que el servidor es un administrador con una base de datos en donde se almacenan los nombres y las direcciones IP de los equipos. Una vez que el cliente ha enviado las consultas NetBIOS, el servidor devuelve la dirección IP con el nombre consultado y si el nombre aparece en la base de datos. El otro elemento importante es el cliente WINS. Simplemente realiza las solicitudes y se pueden configurar para que utilicen el servidor WINS y puedan realizar sus consultas. Por lo general vienen varios nombres NetBIOS que se deben registrar para utilizarlos con la red. Otro elemento importante dentro de todo lo que es WINS es el proxy WINS. El proxy WINS, que lo vemos aquí, el proxy WINS es el agente proxy. Este equipo supervisa las difusiones de las consultas de nombres y que responde para los nombres que no se encuentran en la subred local. El proxy se comunica con un servicio WINS para resolver nombres y a continuación guarda los nombres en la caché durante un periodo específico para el caso de querer resolver los nombres de los equipos que se encuentran en su subred. Finalmente, otro elemento muy importante es la base de datos WINS que se ubica en el servidor WINS, lógicamente. Esta almacena y replica asignaciones entre nombres NetBIOS y direcciones IP de una red. Es decir, que la función de la base de datos no solamente almacenar los nombres y la dirección IP de los equipos, sino que también tiene la tarea de replicar a otros servidores las nuevas solicitudes de resolución de nombre de los equipos integrados recientemente en
la red. Pero ¿qué es lo que es un nodo NetBIOS? Siempre y cuando se hace la configuración de WINS, cada uno de los nodos que hace uso de este servicio se le conoce como un nodo NetBIOS. Un nodo NetBIOS es un método que utiliza un equipo para resolver nombres NetBIOS en direcciones IP. Según el sistema operativo que se tenga en las terminales de la red, así será el tipo de nodo que utilice. Vamos a ver cuáles son los nodos o tipos de nodos que se pueden obtener en un servidor WINS. Pero antes, es importante conocer este asunto de los nodos, debido a que si comprendemos el funcionamiento de estos diversos tipos de nodos, nos va a servir para configurar correctamente la resolución de nombres WINS. Este tipo de nodos NetBIOS permiten a los administradores de los servidores configurar el orden y el método que utilizan un cliente al resolver nombres NetBIOS en direcciones IP. Por lo tanto, nos sirve de control y por ende permite controlar el orden en que se producen las resoluciones de nombres de los clientes de la red. Vamos entonces a comenzar a hablar del nodo B. El nodo B, también conocido como nodo de difusión o broadcast, utiliza difusiones en el registro y resolución de nombres. En una red de gran tamaño, las difusiones pueden aumentar la carga de red. Además, en el caso de los routers que no suelen evitar difusiones, recordemos que el router es un dispositivo inteligente y no emite difusiones, así que los equipos de la red local son los únicos que pueden responder de tal forma que si nosotros configuramos un nodo o configuramos el WINS para trabajar con nodo B, la resolución de nombres se hace solamente a lo interno de la red LAN. ¿Ya? Veamos el otro nodo, el nodo P. El nodo P trabaja de igual a igual o peer-to-peer. Es el que utiliza el servidor con nombre NetBIOS. Por ejemplo, WINS, para resolver este tipo de nombres. El tipo de nodo P no utiliza difusiones, ya que consulta al servidor de nombres directamente, con lo que los equipos pueden resolver los nombres NetBIOS a través de los enrutadores, algo que los nodos B no pueden realizar. Así, si en nuestra red tenemos algún router y queremos instalar un servicio WINS, entonces lo ideal sería un nodo P para poder tener una resolución correcta y evitar las difusiones. Al no haber difusiones, lógicamente el router deja pasar la resolución de nombres de equipos de red o subredes, y además requiere que todos los equipos tengan configurada la dirección IP del servidor de nombre NetBIOS. Si el servidor de nombre NetBIOS no funciona, tampoco se podrán comunicar. Por lo tanto, cuando tenemos un nodo P, eso indica que es obligatorio que el servidor de nombre esté encendido para que pueda haber comunicación en la red. El nodo M es un nodo mixto, de ahí su nombre. Combina los nodos B y P, pero en realidad funciona en forma predeterminada como un nodo B. Si el nodo mixto no puede resolver un nombre mediante difusión, entonces utiliza el servidor de nombre NetBIOS del nodo P. En otras palabras, el nodo detecta el tipo de red por el cual está trabajando. Y si existen routers o hay difusión y la red en la cual se requiere comunicación es una red interna local, entonces puede trabajar como nodo B. Pero si detecta que hay routers y hay subredes y no se trabaja con difusión, entonces el nodo puede convertirse en un nodo P. El nodo H. Finalmente el nodo H, que es de híbrido, combina el nodo P y el B, pero a diferencia del nodo M, este funciona de forma predeterminada en nodo B. Si el nodo H no puede resolver el nombre mediante el servidor de nombres NetBIOS,
entonces usa una difusión como una actividad secundaria. A mi criterio, no considero que exista un nodo mejor o peor. Sencillamente, cada estación define qué tipo de nodo es según las características que se encuentren en la red. Y Windows a usted le va a recomendar y va a trabajar en forma predeterminada estas cosas. Ya pronto veremos cómo saber qué tipo de nodo es nuestro equipo. El mismo sistema operativo se encarga, según los dispositivos que estén conectados en la red, de definir qué tipo de nodo es y para cada estación de trabajo. ¿Cómo registra y libera un cliente Wins los nombres NetBIOS? Si queremos ver el tipo de nodo que utiliza nuestro equipo, sencillamente tenemos que usar el comando ipconfig/all, o en Spanglish sería ipconfig/all, ¿ya? Dentro de la consola de comandos. Cuando nosotros realizamos la resolución de nombres, tenemos algunas operaciones básicas que se pueden realizar. En primera instancia, el registro de nombres es el proceso que realiza el cliente Wins, donde solicita y recibe el nombre o el uso de un nombre NetBIOS para los servicios que pone en la disposición en la red. La solicitud puede ser de un nombre único, exclusivo, o un nombre de grupo compartido. O sea que el servidor Wins trabaja también con el nombre de los equipos como el nombre de los grupos de trabajo que se encuentran en la red. El cliente Wins envía una solicitud de registro, se registra su nombre en la base de datos y el servidor Wins regresa o devuelve un mensaje de registro con el valor del TTL. El otro proceso que realiza es la liberación de nombres, que es el proceso por el cual un cliente Wins solicita y recibe la eliminación de un registro de nombre. O sea que también el registro puede definir o eliminar su registro en la base de datos Wins. Cada componente cliente debe registrar su nombre y los servicios que pone a disposición en la base de datos Wins. Luego de esto, el cliente puede consultar el nombre para encontrar y establecer comunicación con otros equipos registrados dentro de la base de datos. Aquí miramos el proceso de registros Wins. Cada vez que se inicia un servicio registrado, cada vez que se inicia un servicio, una vez registrado un equipo cliente, se envía una solicitud de registro de nombres directamente al servidor Wins, tal como lo vemos aquí. Y el nombre queda registrado en la base de datos. Luego, el servidor Wins busca en su base de datos para comprobar si el nombre existe y si no existe, se acepta como un nuevo registro y se envía una respuesta positiva al cliente Wins. Si el nombre existe, se devuelve una respuesta negativa y el equipo cliente informa que hay un nombre duplicado en la red. En el caso de equipos con el mismo nombre. Para el proceso de renovación, porque al igual que en el servidor de DHCP, el servidor Wins tiene un periodo de caducidad y como los registros de nombre Wins son temporales, los clientes deben renovar periódicamente su registro. Entonces, la primera vez que un equipo cliente se registra en el servidor Wins, este envía un mensaje de periodo de vida o TTL. Para indicar cuándo caduca el registro del cliente y cuándo es necesario renovarlo. Si la renovación no está prevista para este momento, entonces el registro del nombre caduca en el servidor Wins y la entrada del nombre se quita finalmente de la base de datos. Sin embargo, las entradas de los nombres caducan y por lo tanto no es necesario renovarlo en la base de datos. El intervalo de renovación de nombres es más o menos de un periodo de 6 días. El servidor Wins se configura predeterminadamente o por default para que exista una renovación durante 6 días. En la mayor parte de los clientes Wins, la resolución se produce cada 3 días porque intenta renovar su registro en cuanto ha transcurrido la mitad del valor del periodo de vida
tal como se hace en los servicios DNS y DHCP. Vamos a ver cuando el cliente desea eliminar o no quiere pertenecer a la base de datos. Entonces, el cliente manda una solicitud de liberación cuando ya no necesita más estar o pertenecer a ese servicio. Si el servidor WINS encuentra el nombre y la dirección IP del equipo que está solicitando la liberación, el nombre es marcado como liberado y el servidor WINS envía un mensaje de confirmación de liberación de la WINS. Si la dirección IP del cliente que solicitó la liberación no coincide con la registrada en la base de datos, el servidor envía una respuesta negativa al cliente. Si un equipo cliente se bloquea o no se cierra de la forma correcta, como resultado el registro de nombre no se libera, el nombre permanece en la base de datos de igual forma. Esto se da en el caso de que haya un corte de energía eléctrica y los equipos se apagan abruptamente o violentamente. Entonces, el nombre lógicamente no se va a liberar y va a permanecer en la base de datos hasta que caduque o un administrador lo elimine mediante el borrador de registro obsoleto o mediante una eliminación manual. Entonces, si tenemos un problema de corte de energía eléctrica, el sistema se reanuda, todos los equipos encienden y por lo tanto van a tratar de llegar y hacer muchas consultas al mismo tiempo a un solo servidor o a todos los servidores de la red. Es aquí cuando se produce lo que es el manejo de ráfagas. El problema de resolución de nombres en WINS se da cuando varios equipos solicitan una resolución de nombre. A esto se le conoce como el manejo de ráfagas. El manejo de ráfagas es la respuesta que un servidor WINS da a un gran número de clientes WINS que intentan registrar simultáneamente sus nombres locales en WINS. Todos ellos quieren emitir una resolución de nombres al servidor y el servidor tiene que buscar una solución. Para eso están. Una solución se especifica aquí en el manejo de ráfagas. La solución del manejo de ráfagas es responder a todas las solicitudes de manera superficial. O sea que cuando todos los equipos hacen una solicitud al servidor simultáneamente, el equipo tiene que dar una solicitud positiva, pero siempre y cuando de manera superficial. Así permite a cada cliente que comience a utilizar el nombre de servicio registrado. Luego, el servidor establece un periodo de vida breve para que el cliente WINS vuelva a registrar el nombre después de unos minutos, o sea que el registro no es totalmente completo. Y si la carga sigue aumentando, entonces el manejo de ráfaga puede ampliar aún más el intervalo de retardo para distribuir la carga en el tiempo. El manejo de ráfaga utiliza el tamaño de la cola de ráfagas como un valor de umbral. Este valor determina cuántas solicitudes de registros de nombre y actualización de nombres envían los clientes y pueden esperar en cola de procesamientos antes de que comience el manejo en el modo ráfaga. De forma predeterminada, cuando manejamos las ráfagas, el valor del umbral es de 500 y el proceso de manejo funciona de la siguiente manera. El servidor WINS inicia un manejo de ráfagas cada vez que el número de registros de clientes en la cola supera el umbral establecido, el cual es un umbral que está establecido en forma predeterminada y su capacidad es de 500. Excedido este umbral, el servidor WINS responde inmediatamente a las demás solicitudes de los clientes con una respuesta positiva, pero con la salvedad que la respuesta incluye un periodo de vida muy breve que va en un periodo de intervalo de 5 a 10 minutos, lo que ayuda a regular la carga de registros de clientes y distribuir el procesamiento de las solicitudes. Así la velocidad de las actualizaciones se ralentiza para que los nuevos clientes WINS puedan establecerse bien dentro de la red
y se regule la ráfaga del tráfico de clientes WINS. Por ejemplo, después de una interrupción de energía eléctrica, que es lo que estamos viendo en estos momentos como ejemplo, se restaura la energía. Muchos usuarios inician sesión y registran su nombre al mismo tiempo en la red. Eso, lógicamente, crea un terrible tráfico dentro de la red, sobre todo en el servicio WINS. Con el modo ráfaga, los servicios WINS o el servidor WINS puede responder a todos los equipos que están solicitando su validación, incluso antes de que realmente se procese esta información y se grabe físicamente las actualizaciones en la base de datos. Es importante recalcar que cada cliente WINS puede registrar 3 nombres NetBIOS únicos. Uno como Messenger, otro como Workstation y otro como Server. Veamos otro ejemplo. A ver, si 400 clientes WINS se registran a la vez después de un corte de energía, esto significa que como son 400 clientes y 3 tipos de nombres, estaríamos hablando de 1200 solicitudes de registro de NetBIOS a un servidor WINS en una sola ráfaga. Por lo tanto, la configuración de la ráfaga es pero muy importante cuando tenemos que entender y establecer bien una red con demasiada consulta o demasiada demanda. Administrar bien y configurar bien este servicio va a permitir que el servicio trabaje de una forma mucho más eficiente. ¿Ya? Entonces, si ocurre el apagón, los equipos empiezan a accesar. ¿Qué es lo que hace? Va dando respuesta rapidita y va variando el tiempo con el fin de ir equilibrando las cargas de trabajo. Entonces les va a dar una validación que dura un periodo de tiempo nomás, que va a obligar a ese equipo a renovar todos sus datos nuevamente. Mientras hace eso, ya el servidor WINS va a poder validar a otros equipos dentro de la red. Por lo tanto, con esto hace un ajuste de carga de trabajo de la misma máquina. Vamos a ver cómo se produce la resolución de nombres en los servidores WINS. La resolución de nombres de clientes WINS en realidad es una extensión del mismo proceso de resolución de nombre empleado por todos los clientes que utilizan NetBIOS a través del protocolo TCP/IP para resolver consultas de nombre NetBIOS en la red. En la familia de server de Windows, en XP y Windows 2000, los clientes WINS utilizan las siguientes opciones para resolver los nombres una vez realizada la consulta. Primero, el cliente WINS hace 3 intentos para conectar un servidor WINS, pero este no recibe respuesta, y si recibe respuesta, la resolución de nombre se ha dado. En este caso, dijimos que no. Entonces el cliente WINS establece contacto con el primer servidor hasta 3 veces como máximo para poder resolver mediante WINS. Si el primer servidor no responde como podemos ver, entonces el cliente sigue intentando comunicar con otro servidor WINS para poder obtener una respuesta. Entonces, si alguno de los otros servidores resuelve el nombre NetBIOS, la dirección IP se devuelve al cliente como lo vemos en la gráfica. Una vez que se ha dado la dirección IP al cliente, entonces ya el cliente puede establecer la conexión con el recurso dado. Si ninguno de los servidores WINS resuelve el nombre NetBIOS, entonces el proceso de resolución continúa fuera del WINS y entonces no se puede establecer una comunicación o hacer uso de algún servicio que esté dentro de la red. Por eso es importante configurarlo. Por ejemplo, el cliente del nodo H típico intenta una difusión en el caso de que fuera un nodo H y este no tiene éxito, entonces el cliente reenvía el archivo lmhost y ¿qué es el archivo lmhost? Pregunta de prueba. Es el que guarda la configuración de cada
una de las terminales de la resolución de nombres WINS. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de resolución de nombre NetBIOS con WINS. Tenemos una computadora con nombre Computer 1, ¿ya?, que necesita establecer o obtener del servidor WINS la dirección IP de un servidor que se llama FileServer 1, que está aquí. Este servicio tiene muchos recursos, entre otras cosas. El servidor WINS tiene que proveer a Computer 1, la dirección IP tiene que entregarle a Computer 1 todos los servicios para poder acceder a este servidor. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que entregarle la dirección IP de este servidor para que pueda comunicarse directamente con él. En este caso, el cliente pregunta la dirección IP del equipo que se llama FileServer 1. Esta solicitud llega al servidor y busca dentro de su base de datos. Entonces, envía la solicitud, llega a la base de datos del servidor WINS para ver si encuentra las direcciones IP del equipo FileServer 1. Si la dirección IP es encontrada, esta dirección es enviada por la red hacia Computer 1. Entonces, una vez que Computer 1 tiene la dirección que necesita, se establece la comunicación y Computer 1 puede ocupar los servicios registrados en el servidor FileServer 1. Una vez que se ha logrado la comunicación, Computer 1 reserva en la caché el nombre NetBIOS y la dirección IP. Ese nombre es conservado en la caché por algún tiempo. Lógicamente, dentro de un intervalo de tiempo, este puede ser eliminado, ¿ya? Pero en el caso de querer mantener la comunicación entre ambos equipos antes de que termine el periodo de almacenado en la caché, se tendría que realizar el mismo proceso nuevamente. En el caso de que al hacer la solicitud no se encontrara ni dentro de la base de datos del servidor solicitado, el servidor WINS entonces manda un mensaje que dice que la dirección IP no se encuentra en la base de datos. Por lo tanto, el equipo cliente no va a poder establecer comunicación con el servidor solicitado. Bien, chiquillos, ahora vamos a ver cómo es el proceso de instalación de servicio WINS dentro de nuestro servidor Windows 2008 Server. Si se dan cuenta, básicamente es como un servicio DNS orientado más a trabajar con máquinas Windows de versiones anteriores y trabajar también a lo mejor con otras máquinas que no necesariamente tengan esta gama de sistemas operativos. Yo no podría decir que es un servicio que está obsoleto, porque también es como una cualidad y como ustedes podrán ver es un servicio importante. Así que vamos a ver ahora en el siguiente video tutorial cómo es la instalación del servicio WINS dentro del servidor, y yo creo que en un próximo video también vamos a tener que profundizar un poco más y ver lo que es la administración de este servicio. Bien, muchachos, me despido, espero que estén muy bien, cuídense, saludos.